Francisco Sagasti ejerció la presidencia del Perú durante 8 meses y 11 días en una de las épocas más difíciles no solo para ese país sino para el mundo entero, y me refiero a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, también lo hizo durante una profunda crisis política en un país que ha tenido 6 presidentes en menos de 10 años. No obstante, lo hizo también con una conciencia de que su gobierno sería uno de emergencia y de transición, como incluso se le llamó a esa administración, que terminó con el llamado a las urnas y la victoria de Pedro Castillo. Castillo, por su parte, durante su gobierno recibió una lluvia de acusaciones e investigaciones por corrupción hasta el día en que fue vacado del poder en diciembre de 2022 en medio de lo que se le llamó un autogolpe de Estado. En el poder le siguió Dina Boluarte, quien por su parte ha sido criticada por no respetar el carácter transitorio que se esperaba que tuviera su gobierno, y el descontento por esto salió a manifestarse a las calles y terminó siendo brutalmente reprimido con un saldo de por lo menos medio centenar de muertos. La presidenta hoy está siendo investigada por corrupción y la situación parece lejos de resolverse. Por eso es tan interesante tener hoy con nosotros en entrevistas El Espectador al expresidente Francisco Sagasti, quien nos visita, entre otras cosas, para participar en la Feria del Libro de Bogotá. Expresidente, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación a usted y a todo el plantel del Espectador. Bien, pues para arrancar sin más preámbulos, yo quisiera preguntarle por un texto que usted escribió a principio de año, proyectando el 2024 y hablando de cómo este año podía ser una oportunidad para mejorar, para restaurar las instituciones democráticas en su país, pero yo creo que este año no es lo que usted había esperado. ¿Usted cómo ve al Perú hoy en día? Bueno, yo creo que este año no es lo que ninguno de nosotros había esperado, le digo. Yo creo que ha sido una decepción. Tenemos tanto un poder ejecutivo como un poder legislativo cuya aprobación está por debajo de 10%, está en un dígito. Es evidente un descontento generalizado de toda la población y creo que se perdió una oportunidad de renovar los aires políticos, tal como se planteó incluso poco después de la salida del presidente Castillo, con un posible adelanto de elecciones y estuviera renovado, y dicho sea de paso, es algo que la propia presidenta Boluarte planteó al inicio de su gestión. Entonces, en cierta medida lo que hay es una decepción al ver que en vez de ver ese periodo de transición, sobre todo marcado por, como usted ha mencionado, inicialmente por unos actos de unas protestas masivas y el fallecimiento de casi 50, alrededor de 50 personas por el exceso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, todo esto se esperaba que diera origen a una transición que no se ha producido hasta el momento, ¿no? Y eso está generando un descontento generalizado que se manifiesta en las encuestas de opinión. En el texto usted mencionaba los distintos problemas que confluyen, la economía, la corrupción, el descontento social. ¿Qué es lo que a usted hoy más le preocupa del país? Bueno, lo que creo que en este momento más preocupa es el desmantelamiento de las instituciones públicas, los retrocesos que se han hecho en una serie de campos, por ejemplo, en las normas y en la lucha contra actividades ilegales como la minería ilegal. En fin, tenemos una serie, o con la tala ilegal también, tenemos una serie de normas y leyes que han sido aprobadas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, que realmente abren un espacio muy grande para la informalidad y para la ilegalidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, los propios actos de corrupción, y algo que es realmente muy, muy preocupante. Se ha perdido totalmente la concepción del interés público y el interés privado, y los conflictos de interés prevalecen en todos los ámbitos, sin ninguna, que le puedo decir, recato, para ponerlo de una manera muy, muy suave. Sin ningún recato, los congresistas pasan leyes que los benefician a ellos mismos, que permiten que la impunidad campee para evitar ser procesados por actos de corrupción. Entonces vemos realmente un deterioro muy, muy grave
de la situación política y una pérdida del sentido del bien común en el país. Luego de que usted salió del poder, dijo que le interesaría mucho seguir trabajando por la restauración política, promoviendo el adelanto de elecciones, combatiendo la impunidad. Quisiera preguntarle en estos meses cómo ha podido trabajar en estos frentes. Mire, hay dos tareas centrales que me quedan a una persona con la experiencia que he tenido y con la edad que tengo, ¿no? Por un lado, el propiciar una serie de cambios políticos, y el más importante es asegurarse de que en las próximas elecciones, sean cuando sean, sea ya a través de un adelanto o en 2026, se pueda presentar unas opciones al electorado, a la ciudadanía, de moderación, de planteamientos sensatos, de pensar en el bien común, de evitar conflictos de interés, etcétera. Y que en vez de tener una dispersión de 10 o 12 candidaturas, tengamos una coalición, una convergencia de fuerzas de sensatez política. Yo creo que esa es la tarea central en el ámbito político. Pero luego hay otra tarea que creo que es sumamente importante y tiene que ver con el ámbito de la formación de las siguientes generaciones. Yo soy profesor universitario, doy muchas conferencias y charlas. Por ejemplo, la semana pasada me tocó estar en una presentación con profesores de todo el país que venían de una organización que se llama Fe y Alegría, explicándoles los temas de gobernabilidad democrática. O sea que veo dos tareas por delante. Una en tratar de articular opciones sensatas en términos de opciones políticas, y en otro lado transmitir una serie de planteamientos, ideas, conceptos y experiencias que ayuden a renovar la democracia y las instituciones públicas en el Perú. Bien, usted hablaba de que las elecciones sean cuando sean. En este momento el gobierno pues está enfrentando un remesón muy fuerte por el escándalo de corrupción de la presidenta. ¿Para usted en este momento es viable volver a abrir ese debate que parecía sepultado sobre el adelanto de elecciones? Yo creo que parecía sepultado, pero siempre ha tenido que estar presente. El escándalo de corrupción que tenemos en la actualidad es un aspecto más, pero digamos, yo creo que el escándalo más grave ha sido la muerte de 50 personas en protestas, algo que era absolutamente innecesario, que se debe simplemente, a mi juicio, la falta de conducción política por parte de las autoridades que están al frente de las fuerzas del orden, y sobre todo por parte de las autoridades políticas al más alto nivel. Yo creo que eso es lo que en primera instancia ha debido justificar un adelanto de elecciones. Lo que vemos son cosas importantes, pero no tan fuertes como fue esas muertes y esas circunstancias que vivimos anteriormente. Ya que menciona el tema de la protesta social, quisiera saber usted cómo ha analizado lo que pasó con los movimientos ciudadanos, con las manifestaciones, porque vimos que cuando se cumplió el año del gobierno de Dina Boluarte hubo marchas, pero se desinflaron muy rápido. Para usted, ¿qué ha pasado con la protesta social? Si de pronto está atemorizada por lo que pasó hace unos meses, ¿qué ha pasado y por qué la gente no ha vuelto a salir a las calles? Hemos tratado de ver eso, ¿no? Y yo he seguido los análisis que hacen politólogos, sociólogos, antropólogos, y es una mezcla de varios factores. En primer lugar, lo que usted dice, ¿no? Unas amenazas de represión violenta, como ya las hemos visto anteriormente, tanto por parte del ejército como por parte de la policía, que a mi juicio es innecesaria. Uno puede manejar las protestas sociales, las marchas y todo eso de una manera mucho más razonable. En segundo lugar, yo creo que hay una preocupación económica en el Perú, como en otras partes de América Latina, pero de una manera más exagerada. Alrededor del 70% de la población se genera su propio puesto de trabajo diariamente. Tiene que salir a trabajar cada día para poder ganar los recursos que le permiten alimentarse y tener el mínimo de condiciones de vida. Y las protestas, las paralizaciones impiden ese tipo de actividad que es absolutamente necesaria para un porcentaje muy alto de la población en edad de trabajar. Ese es otro factor.
Y luego, por otro lado, hay algunos que piensan que incluso el salir ya no tiene el impacto que tenía anteriormente, que es algo que fútil, que no lleva a ningún lado. Cuando uno empieza a juntar todas estas, uno se encuentra con una situación de falsa calma, por llamarla así. Vemos todavía las cosas calmadas, pero el Perú tiene una característica muy clara, algo que un arquitecto y hasta humorista Héctor Velarde llamaba el concho telúrico de acometividad. Es decir, en el Perú mantenemos una reserva a veces de rabia, a veces de protesta, que se mantiene durmiendo por mucho tiempo, pero como él decía, súbitamente aflora en un conjunto de protestas. Nunca sabe cuándo va a ser, cuándo no va a ser, pero yo creo que lo que estamos viendo es una especie de crecimiento y ¿cómo le podría ser? Agitándose ese concho telúrico de acometividad, que nadie sabe cómo, pero en algún momento, si la historia es algo que nos da un indicio, en algún momento volverá a surgir y exigirá cambios fundamentales en la vida política y social de nuestro país. Bien, sé que usted en el pasado ha dicho que no quiere ser candidato a la presidencia, sin embargo su nombre sigue siendo mencionado como un posible candidato y no podría dejar de preguntarle si ha reconsiderado. No, mire, yo creo que hay varias actividades. Uno puede participar en la política de muchas maneras. Uno tiene que ser realista. Y uno tiene que tener los pies en el suelo. En el Perú, medio en broma y medio en serio, dice que somos los campeones mundiales del autoengaño. Nos creemos nuestros propios cuentos y nos creemos que estamos listos, ya vamos al mundial, ya vamos a ganar tal cosa. No, no. Y yo rehúso ser miembro de la Selección Nacional de Autoengaño. Voy a cumplir 80 años, no tengo la energía ni, digamos, la capacidad que tenía hace pocos años y durante un periodo limitado. Una campaña electoral toma 2 años muy, digamos, que cansan, lo vuelven a uno exhausto, tiene que viajar por todo el país, etc. Y si por casualidad ganaría las elecciones, empezaría a gobernar a los 82 años hasta los 87. Hay que ser realistas, no tengo la energía. Y todos, queramos o no queramos, a cierta edad vamos perdiendo gradualmente alguna facultad de la memoria de corto plazo. Yo creo que se requiere que gente joven intervenga de una manera más activa y hay muchos líderes en potencia. Mi papel será apoyarlos, ayudarlos a buscar una convergencia de voluntades, asegurarnos que no nos dispersemos en 10 o 12 candidaturas y que podamos poner solamente 2 o 3 candidatos sensatos con una visión de país, con un sentido del bien común. Esa es la tarea que yo puedo jugar y luego ver más adelante si hay alguna otra oportunidad de colaborar con el gobierno de diferentes maneras en el futuro, ¿no? ¿Se atrevería a mencionar nombres de a quienes ve con esa capacidad? Mire, como usted recuerda, como hay ese juego de chicos que había en Estados Unidos, Guacamole, que uno sacaba la cabeza por el que se le pegaba un golpe, ni hablar. Es preferible mantener hasta el momento en el cual las candidaturas estén maduras y listas para lanzarse y haya un consenso entre los numerosos posibles candidatos con posibilidades de que solo 2 o máximo 3 de ellos son los que deberían presentarse. Hasta ese momento es preferible guardar los nombres en reserva. Bien, entiendo. Hace un momento usted también hablaba o mencionaba sus críticas al Poder Legislativo y vimos hace poco esta reforma que se aprueba para regresar al sistema bicameral y regresar a la figura del Senado. Quisiera preguntarle si para usted esta reforma y la manera en que quedó planteada es acertada. Mire, hay una cosa que es el objetivo final. Y otra cosa es la forma en que se hace y la forma en que adopta eso que teníamos como objetivo final. Es indudable que un Senado ayuda muchísimo a, digamos, moderar los apetitos, digamos, los arrebatos más que apetitos de los legisladores en una sola Cámara. Más aún, en el Perú tenemos una pésima costumbre que no solamente pasa un proyecto de ley por una comisión y a veces sin debate en la comisión y se eleva al Pleno, pero luego que se aprueba en el Pleno se exonera de un segundo debate. O sea que las cosas pasan sin pensar, sin debatir, sin discutir y así tenemos una
cantidad de leyes absolutamente inconvenientes para el futuro del país. Un Senado ayudaría a evitar eso. Pero es un Senado que ha venido con trampa, ha venido con, por ejemplo, se dice que para poder senador hay que tener más de 35 años de edad, excepto si usted ha sido congresista anteriormente. Con lo cual, los congresistas actuales menores de 35 años a la hora de las elecciones se van a poder lanzar al Senado. Y así como eso, hay una serie de pequeñas trampas que están escondidas en la ley que hacen que el Senado no pueda cumplir el papel que debe cumplir un Senado de manera efectiva. Además de eso, han hecho una reforma constitucional a más de 50 artículos de la Constitución. Si bien algunos son pequeñas, pero son 50 artículos que van enlazados el uno con el otro. Y esto se ha hecho a tontas y a locas, sin debate sustantivo en el Congreso y ciertamente a espaldas de la ciudadanía. Entonces, es un Senado, es un objetivo bueno, correcto. La forma en que se ha hecho y la manera en que ha quedado es inconveniente. Y entiendo que también hay muchas normas todavía por definir y supongo que hay que estar atentos a cómo se va a quedar ese peso y contrapeso. Bueno, lo que ha hecho el Congreso en la actualidad, ha eliminado los contrapesos, quiere controlar todas las instituciones y no solamente controlar las instituciones tales como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, etcétera, sino también las instituciones del Poder Electoral. ¿Para qué? Para pasar leyes y organizar los procesos electorales de acuerdo a su conveniencia, a la conveniencia de aquellos congresistas que tienen una aprobación de menos del 10% de la población. Entonces vemos todo este despropósito que se está lanzando en el Perú y sobre el cual he hablado en varias oportunidades en mi propio país, explicando lo inconveniente de la situación que esto presenta para la vida social y política del Perú. Pero realmente lo que va a haber que hacer en algún momento es revertir todas estas normas que ya se han pasado o van a venir y evitar que sea el Congreso que se quiere perpetuar quien controle todo el aparato del Estado en la actualidad para los fines que estamos viendo ahora. Por ejemplo, una disposición que se ha pasado, hay más de, miles de profesores que desde 2014 no pasaron el examen para poder acceder a un puesto estable como profesor en el sector público y no los han pasado desde 2014. Bueno, los han nombrado automáticamente ahora. Bien, yo quisiera hablar un poco de su libro, que es, usted viene a presentarlo, fue publicado el año pasado, viene a presentarlo a la Feria del Libro de Bogotá y acá habla, pues por supuesto, en gran parte de lo que fue la gestión de la pandemia durante su gobierno de transición y en ese momento recuerdo que hablábamos mucho de que como humanidad íbamos a aprender mucho de la pandemia, no sé si también usted lo dice acá en el libro, ¿no? Que la distancia del tiempo permite reflexionar y ver las cosas un poco más decantadas. Para usted, ¿qué aprendimos y qué aprendió el Perú de la pandemia? Bueno, mire, no sé si aprendió toda la humanidad, parece que no. Todavía no hemos tomado las medidas absolutamente necesarias para evitar que una pandemia similar con alcance global cause estragos. Entonces, todas las medidas que se están planteando a nivel internacional todavía permanecen a medio hacer, no se han completado, no hay el financiamiento, hay dudas y medio que a nivel global en términos de preocupaciones políticas legítimas, la situación en el Medio Oriente, la guerra en Ucrania, todo eso ha hecho que la preocupación para evitar el impacto de una posible pandemia en el futuro pase a un segundo o tercer plano. En el caso del Perú es prácticamente lo mismo. Todo lo que usted ha mencionado anteriormente, lo que hemos conversado sobre la situación política, ha hecho que ya la gente hasta casi ni se acuerde de lo que fue la pandemia. Pero desde el punto de vista de las personas que participaron en el gobierno de transición y emergencia y el mío, que me tocó dirigirlo, sí ha habido un conjunto de aprendizajes muy importantes. Cuando uno está tomando decisiones una tras otra, como había que tomarla, a veces varias decisiones fundamentales en pocas horas, uno no tiene tiempo para ver por qué tomo esta decisión, por qué lo hago, cuáles son factores. Uno mira la situación, la aprehende, la internaliza y toma una decisión rápidamente. Y una vez que se tomó,
como hay muy poco tiempo y muchos problemas, pasa al pasado y se preocupa de la siguiente, y así continuamente. Lo que he podido hacer después de dejar el gobierno ha sido sentarme y reflexionar por qué se tomó tal decisión, cuáles fueron los factores que influenciaron, qué cosa fue lo que tuve en mente. Todas esas cosas las examinamos en el libro y podemos explicar cómo las decisiones, por ejemplo, sobre las negociaciones en vacunas, las negociaciones sobre el proceso de vacunación, la convocatoria al sector privado, a las distintas organizaciones del sector público, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas para aumentar el suministro de oxígeno medicinal en más de 6 a 7 veces en un periodo de 6 meses. Todo lo que estaba detrás de esas acciones es lo que pudimos reflexionar y explicar en este libro. En ese sentido, sí ha habido un proceso de aprendizaje muy importante, cómo manejarse en situaciones de crisis extrema, que nos permiten en situaciones un poco más fáciles ver cómo podría manejarse mejor un país. Y por eso le decía hace unos momentos, cuando usted me preguntaba sobre mi futuro, que creo que una de las tareas esenciales es transmitir esas lecciones aprendidas. Bien, pues todo eso está acá en el libro Gobernar en tiempos de crisis, que pues está en la Feria del Libro de Bogotá. Y aprovechando su visita al país, pues quisiera preguntarle por la relación entre Colombia y Perú, que hemos visto que durante el gobierno de Dina Boluarte pues ha tenido pues unas fracturas pues muy importantes y que sin duda afectan la relación de dos países hermanos, pero también a sus poblaciones, a sus pueblos. Quisiera preguntarle por su opinión sobre la actitud que tomó el presidente Gustavo Petro tras la salida de Pedro Castillo del poder y pues esta ruptura que ha habido en el más alto nivel. Bueno, mire, yo tengo mucho cariño por Colombia. Viví acá hace casi 50 años, durante varios años. Una de mis hijas nació en Colombia, tengo una colombianita que ya va a llegar a los 50 años dentro de poco. O sea, y he venido, tengo muy buenos amigos. Colombia para mí es como una segunda patria y realmente tengo mucho aprecio y mucho cariño. Yo siento mucho que las relaciones entre dos países hermanos, que a lo largo de muchísimos años, pese a algunos problemas fronterizos a mediados o en la primera mitad del siglo pasado, siempre ha sido una relación sumamente cordial, una relación de respeto mutuo, una relación de aprecio. Lo que yo creo que hace falta ahora, y no solamente en las relaciones entre Perú y Colombia, sino entre muchos otros países latinoamericanos, entre varios, es un comportamiento por parte de los primeros mandatarios que esté a la altura de lo que es un verdadero estadista. No creo que las críticas o insultos o descalificaciones a otro mandatario, los cuestionamientos de su política interior hechos públicamente, y como hemos visto entre varios países de la región, esto no creo que es la manera de comportarse de un estadista que representa a una nación, que es el primer mandatario y a la vez es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas y de las policías en todos nuestros países. Entonces yo lamento las expresiones por lado y lado, las tensiones que se están dando entre varios países de la región por las actitudes de sus mandatarios, y hago votos porque muy pronto podamos restablecer un clima de armonía, de respeto mutuo, de tranquilidad, como corresponde a lo que es un verdadero estadista en una región tan convulsada como la nuestra. Sí, entre otras porque América Latina siempre se destaca por ser una región que no tiene guerras entre sus países, pero hemos visto cómo se ha ido enardeciendo el ambiente entre gobiernos. ¿Usted había visto algo así en América Latina? Yo creo que estamos pasando un periodo muy difícil, muy complicado dentro de nuestra región y que es innecesario. Yo creo que ahí tenemos un problema con el liderazgo político en toda la región. Es decir, personajes que han llegado a puestos muy altos, no solo en la presidencia, sino en otros niveles también, en los diferentes congresos, asambleas legislativas, senado, que han llegado ahí con campañas básicamente
que enardecen, que tratan de exacerbar los ánimos, que tratan de polarizar, que tratan de superarse el uno al otro en sus extremismos, y creen que una vez llegado a una posición de responsabilidad política deben seguirse comportando de la misma manera. Yo creo que esto es absurdo. Yo creo que la moderación, la tranquilidad, el respeto mutuo son las condiciones mínimas para el ejercicio de una política, tanto a nivel interno como a nivel regional. Desgraciadamente, mire usted, esto no sucede solo en América Latina. Lo estamos viendo en Norteamérica, en la campaña electoral en la actualidad, lo estamos viendo en diferentes partes de Europa, lo estamos viendo ya en niveles extremos, en la guerra en el Medio Oriente, lo estamos viendo también en Europa, entre Rusia y Ucrania. En fin, el mundo está pasando por un periodo de convulsión política que a mi juicio, miren, va a durar, creo yo, por lo menos unos 10, 15, hasta 20 años más, hasta que esta generación de políticos que tenemos ahora ejerciendo el poder y la autoridad, o pase y entre una nueva generación, o que quizá, y todos roguemos esto, que tengan un súbito ataque de sensatez y decidan comportarse como verdaderos estadistas. Bien, expresidente, quisiera terminar preguntándole si está trabajando en un nuevo libro, que entiendo que venía en camino, en planes, un nuevo libro. Miren, parte de la tarea que le estoy diciendo, además de la tarea política, la tarea un poco más de carácter intelectual y de formación, estoy trabajando ahora, y un libro es muy poco para mí, siempre me meto en demasiadas cosas a la vez. Estoy trabajando en 3 textos, uno que debe terminarse dentro de muy pronto sobre el futuro de nuestra región. Qué es lo que podríamos hacer y qué es lo que requiere, no solo para entender que América Latina entienda el proceso que está surgiendo a nivel global en todo el mundo, qué espacio deja eso para América Latina, que tomemos conciencia de las enormes ventajas que tiene nuestra región en comparación con otras regiones del mundo. Cuando uno ve la disponibilidad de recursos naturales, de recursos humanos, de diferencias y la riqueza cultural que tenemos, la riqueza étnica, y miramos otras regiones, nos damos cuenta que no hay ninguna región que tenga todo lo que tenemos nosotros. No hemos tomado conciencia de eso, no hemos visto cómo podemos aprovecharlo, y al final todo eso termina en una serie de cambios interiores y personales. Ese es un libro, y luego viene la versión en inglés de este texto, que va a ser muy diferente porque es un público no latinoamericano y no peruano, y luego un tercer libro que espero terminar hacia mediados del próximo año sobre la condición humana a principios del siglo XX. Con eso ya creo que habré terminado por lo menos los proyectos intelectuales que vengo trabajando desde hace un buen tiempo. Bien, pues estaremos muy atentos, expresidente. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y la mejor de las suertes con el libro en la feria. Muchísimas gracias por la invitación, y a todos los oyentes aquí y televidentes de esta estación de El Espectador y Caracol. Bien, pues a nuestra audiencia también muchísimas gracias por haber seguido una nueva entrega de Entrevistas El Espectador. Hasta una próxima oportunidad.